eh, mis estudiantes de séptimo y octavo básico del tercer ciclo de enseñanza básica. Les habla su profesor Roberto Maldonado. Yo en este curso voy a estar haciendo las clases asincrónicas. ¿Qué quiere decir eso? Que les voy a entregar videos y material para que ustedes puedan estudiar y desarrollar sus clases. ¿Ok? Aún siendo esta clase de forma asincrónica, como les digo, me pueden hacer consultas de todas maneras por vía WhatsApp, me pueden hacer todas las consultas que deseen, yo no voy a tener ningún problema en contestarles. Si es que las preguntas se les ocurren muy tarde, las responderé al día siguiente, pero no tengan ninguna vergüenza o ningún problema en consultarme lo que necesiten. En este caso, entonces, la clase va a ser de forma en cápsulas. Voy a hacer la clase, va a ser subida y también se les va a entregar material para que puedan estudiar. Las dudas me las hacen por WhatsApp, y creo que con eso ya podemos comenzar la clase. Bueno, además yo les voy a mostrar, les voy a mandar como material el cronograma de las siguientes clases para que ustedes me vayan entendiendo un poco cómo vamos a seguir este curso. En el tercer nivel de enseñanza básica, que es lo que corresponde a este curso, se debe pasar la historia mundial, o mejor dicho, lo que corresponde a la historia europea del siglo XX. ¿Qué quiere decir esto? Las guerras mundiales, el periodo entre guerras, la Guerra Fría y el mundo contemporáneo globalizado. ¿Ok? Eh, entonces nosotros vamos a partir hoy día con la Primera Guerra Mundial, específicamente con las causas de la Primera Guerra Mundial, debido a que para mí personalmente es la parte más importante de la Primera Guerra, para que nosotros podamos entender un poco cómo funcionan estas guerras mundiales, e incluso podamos entender cómo funciona el mundo hoy en día. Se van a dar cuenta que muchas de las cosas que vamos a hablar ahora les pueden resonar con las cosas que están pasando en el mundo actualmente. Entonces, con eso vamos a dar inicio. Primero, contarles que la Primera Guerra Mundial es un suceso sumamente importante en la historia del mundo, debido a que marca un precedente de cómo van a ser las guerras durante el siglo XX. Entiéndase el siglo XX como 1900 hasta el 2000, ¿cierto? En ese caso, hay un historiador, por ejemplo, que es Eric Hobsbawm, que él decía que el siglo XX no parte en 1900, sino que parte en 1914, cuando empieza la Primera Guerra Mundial, porque es el suceso que marca el inicio del estudio del siglo XX. ¿Ok? Eh, entonces, se puede decir que es un suceso bisagra en la historia, debido a que va a marcar un precedente y además sus consecuencias. Las consecuencias que acarrean van a desencadenar otro tipo de acontecimientos, como por ejemplo incluso la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, que sus consecuencias perduran hasta el día de hoy, es una consecuencia directa de la Primera Guerra Mundial. Y eso lo vamos a ir viendo más adelante. Pero para que capten lo importante que es el estudio de esta Primera Guerra, que incluso han pasado más de 100 años en la Primera Guerra Mundial y todavía es menester seguir hablando de ella porque sus consecuencias son rastreables hasta hoy en día. Entonces, con eso yo los invito a que veamos ahora un PPT y podamos empezar con la clase. Déjenme compartir mi pantalla. Ahora sí estoy compartiendo pantalla. Como les digo, esta clase es sobre la Primera Guerra Mundial. Dice causa y consecuencia. Sin embargo, en esta clase vamos a ver las causas debido a que son un poco largas y hay que darle el tiempo que merecen, para mi gusto. Incluso creo que en lo que menos nos vamos a detener como tal es en cómo se fue dando la guerra. Eso lo vamos a ver más resumido. Nos vamos a centrar más en las causas y en las consecuencias.
qué causó la guerra y qué provocó que se haya peleado esta guerra, ¿ya? Sus causas y sus consecuencias. Esto es la clase, como les dije ya, del tercer nivel de enseñanza básica del Instituto Secal y yo soy su profesor Roberto Maldonado. Lo primero, ¿por qué es importante estudiar la Primera Guerra Mundial? Debido a que fue un conflicto armado de gran envergadura y que tiene una significancia para los sucesos posteriores. El estudio del siglo XX no se puede entender sin haber estudiado primero la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial fue llamada hasta que pasó la Segunda Guerra Mundial como la Gran Guerra, porque en verdad nunca había habido una guerra de esas características en el mundo. Era la Gran Guerra, ¿ya? Y es un suceso que tiene cosas tanto de eh, rupturistas del pasado, como también cosas de continuidad. Y por eso puse esta imagen, debido a que esta guerra en el siglo XIV, o sea, perdón, en el siglo XX, en 1914, habían soldados, por ejemplo, que iban a caballo, que es algo muy del siglo XIX, del siglo XVIII, de los siglos pasados, pero con armas químicas, con el llamado gas mostaza, que fue una de las armas que se creó en la Primera Guerra Mundial. Entonces, como se dan cuenta, tiene cosas muy rupturistas con su pasado, pero también cosas de continuidad. Y eso mismo se refleja en las causas de esta guerra. Entonces, por eso yo quise ponerle esta imagen, porque para mí, al menos, es bastante ilustradora de lo que fue la guerra. Una guerra con muchos avances, pero también con cosas del pasado, como vemos en este soldado que va a caballo, pero también ocupa armas químicas que no se habían visto hasta ese momento. De hecho, esta imagen no lo tiene, pero incluso había máscaras para los caballos, para que no fueran lastimados por las armas químicas. Lamentablemente este caballito no lo tiene, pero se dan cuenta aquí el soldado va con va con una máscara para evitar el gas mostaza y también en su equipamiento tiene en su poder estas armas químicas, ¿ya? El gas mostaza es altamente nocivo, de hecho es un arma de defensa personal, pero en muy bajas cantidades, y para la guerra es altamente letal. Entonces vamos a seguir. Bueno, los años también son importantes para quien no los tenga muy presente. La guerra se peleó desde 1914 hasta 1918. Fueron solo 4 años de guerra, pero fueron más largos de lo que pensaban los estados beligerantes y las personas de esos estados, y marcó y tiene consecuencias hasta el día de hoy. Vamos a seguir con las diapositivas. Primero, es lo que yo quiero que entiendan. eh, Vamos a ver dos tipos de causas en la Primera Guerra Mundial. Me voy a detener un poco en estas causas que son las profundas o estructurales, debido a que muchas veces no se manejan del todo. Una causa estructural o profunda tiene que ver con a las causas estructurales que crean los factores para que se den estas condiciones para que suceda un proceso, ¿ya? Son de larga data, de largo tiempo, y refieren justamente a estas causas estructurales que van generando el caldo de cultivo preciso para que se dé un acontecimiento. Y son de larga data, ¿cierto? Como dice ahí, las causas estructurales en historia son los factores a largo plazo que crean las condiciones para que un evento ocurra. En este caso, la Primera Guerra Mundial, ¿cierto? De larga data, quiere decir que no es lo que gatilló el conflicto, sino que es lo que permitió que el conflicto sucediera. Entonces, podemos decir también que estas causas estructurales son de diversa índole, ¿ya? No es el gatillante, sino que es la causa estructural de larga data,
y puede tener razones sociales, políticas, económicas y culturales, tal como lo vamos a ver en este ejemplo de la Primera Guerra Mundial. La primera causa estructural y quizás la de mayor importancia para mí es la rivalidad imperialista que tenían los estados en Europa antes de la Primera Guerra Mundial, ¿ya? Eh, Podemos decir que durante el siglo XIX hubo un reordenamiento de las potencias en Europa, ¿cierto? Antes, con la época colonial en América, ¿cierto? En África también, las potencias más importantes desde el siglo XV hasta partiendo el XIX, podemos decir con seguridad que eran España y Portugal, debido a que eran las potencias que tenían colonias en África y en América, ¿cierto? Portugal, la más conocida, ¿cierto? Era Brasil, pero también tenía algunas en África, y España tenía la gran parte de América, ¿cierto? Ahora todos los países que actualmente hablan español, y también tenía colonias incluso en Asia, ¿cierto? Tenía colonias en Asia, pequeñas islas como la ciudad de Manila, en Indonesia. ¿Ok? Entonces, esos eran los imperios más grandes. Pero luego de las independencias, ¿cierto? De Brasil, de los distintos países también, de la corona española, estos países perdieron mucho poder y los países que ascendieron y que ocuparon la esfera de las mayores potencias en Europa e incluso del mundo entero fueron Francia y Reino Unido. Y estas mantuvieron su supremacía incluso cuando se repartió el resto de África en la Conferencia de Berlín de 1885. Entonces, estas potencias fueron las más favorecidas en esa conferencia donde se repartió África y tenían un gran poder. ¿Por qué habrán tenido este poder? Bueno, básicamente por la disposición que tuvieron a comerciar, pero también con la revolución industrial. Pudieron crear flotas marítimas y crear también mercancías para poder comerciar a bajo costo con el mundo entero. Sin embargo, la revolución industrial también hizo que surgieran otras potencias de un poco de menor importancia, pero bien pujantes, bien emergentes, con harta fuerza, como podía ser Alemania, Austria-Hungría, que era un imperio que se conformaba por la actual Austria y por la actual Hungría, Japón y Estados Unidos. Como les digo, estas potencias eran de menor escala, pero estaban siendo emergentes, llevaban mucho potencial detrás de ellas, debido a la revolución industrial. En resumidas cuentas, la revolución industrial fue un proceso donde se creó no se creó, pero se empezó a usar el carbón como material combustible y se crearon motores que funcionaban a través del uso del carbón, por lo cual las máquinas empiezan a funcionar más rápido y las mercancías se empiezan a crear más rápido también, ¿cierto? Y no solo las mercancías, dígase los paños, los materiales eh, para hacer trabajos, ¿cierto? Los clavos, martillos, todas esas cosas se producían mucho más rápido. También la comida se producía más rápido, los barcos se hacían más rápido, los trenes se crearon luego de la revolución industrial, los barcos se modificaron y se crearon los barcos a vapor, que eran mucho más grandes y llevaban mucha más mercancía, por lo cual el mundo se dinamizó por esta revolución industrial. Y como les digo, en los más favorecidos fueron Francia y Reino Unido, pero Alemania, Austria-Hungría, Japón y Estados Unidos también fueron potencias bastante importantes. ¿Qué pasó entonces? ¿Por qué habían rivalidades entre estos países? La revolución industrial era muy buena para los países para poder generar mercancías, pero esas mercancías no tenían mayor importancia para los estados si no se podían vender, ¿cierto? Si no se podían vender.
¿De qué le servía a Reino Unido hacer 1 tonelada de paños de cocina si es que no iba a tener a quién vendérselos? Si ya vendió todos los que podía vender en Reino Unido, ¿cierto? En un momento ya las señoras dijeron no queremos más paños de cocina. ¿O de qué le iba a servir hacer toda la cerámica que pudieran hacer si ya los mismos ingleses no compraban? ¿Cierto? O producir toda la comida que podían producir si ya producieron lo suficiente para ellos. Y lo mismo le pasaba a todos los países industrializados. ¿De qué le iba a servir a Alemania, por ejemplo, hacer todos los materiales de construcción que podía hacer si no tenía a quién vendérselos? ¿De qué le iba a servir a Austria-Hungría hacer todos los clavos que podía hacer si nadie se los iba a comprar? Entonces las potencias lo que hicieron ahí fue un sistema de colonia, tal como lo había hecho, eh, tal como lo había hecho el Imperio Español y el Imperio eh, Portugués con América, ¿cierto? Y lo que hicieron fue repartirse África. Ojo, aquí hay algo importante. América se volvió independiente. La mayor parte de América para estos momentos ya era independiente, pero seguía estando en el influjo colonial inglés. Por eso Inglaterra también, el Reino Unido, tenía tanta fuerza, porque si bien América no era una colonia, sí respondía a los intereses de Reino Unido. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, en la extracción de salitre en Chile, en el guano peruano, en la producción azucarera del Caribe. Todos esos usufructos muchas veces no eran manejados por los países de origen, sino que por Reino Unido. ¿Ya? Por eso también tenía mucho poder Reino Unido. Pero detengámonos aquí. Para las potencias, cierto que tenían este excedente de producción, lo mejor era tener colonias con las cuales solamente ellos pudieran comerciar y básicamente obligar a las colonias a que comerciaran, ¿cierto? Si yo tengo una colonia, te vendo todo lo que tengo y me llevo su oro, me llevo el dinero, me llevo su fuerza de trabajo, ¿cierto? Me llevo los materiales que a mí me interesan, las sedas, las especias, los animales que yo necesite y le vendo todo lo que pueda vender, ¿cierto? De una forma más o menos obligada. Y eso es lo que se llama un mercado único, ¿cierto? Entonces, lo que hicieron ahí fue en 1885, hicieron la llamada Conferencia de Berlín, donde las grandes potencias de Europa se congregaron en Berlín, en Alemania, para repartirse lo que sería África en esos momentos. Anteriormente solamente se había conocido la costa de África, pero ya con los avances cartográficos y de navegación, ya para este año, 1885, vísperas del siglo XX, ya se conocía África entera, pero todavía no estaba colonizada. En esta conferencia de Berlín, entonces, las grandes potencias europeas se repartieron África. Y por eso uno puede ver hasta el día de hoy que en África las fronteras son bastante extrañas. No son como serían, por ejemplo, en América, que son más irregulares. eh, por ejemplo, entre Chile y Argentina hay una cordillera, ¿cierto? Eh, También entre Argentina y Uruguay los separa un lago. Acá no. En África hasta el día de hoy, las fronteras que hay son hechas casi que por una regla. Y es por esta llamada Conferencia de Berlín que dividió los territorios africanos en las potencias europeas. Y como vemos en el mapa y pueden ver en la leyenda, los países más favorecidos fueron los que ya eran grandes potencias debido a que pudieron prosperar sus intereses en esta conferencia, como lo es Reino Unido, que está en naranjito, y también Francia, que está en un morado. Se dan cuenta que son los países que más poder tienen. En cambio, Alemania, Italia y Bélgica también, que eran potencias más bien de segundo orden, como vimos, se vieron
poco beneficiadas. Incluso Alemania fue la que prestó la casa. La conferencia fue en Berlín, pero sus intereses no pudieron prosperar. Básicamente debido a que Reino Unido tenía mucho poder internacional y también Francia. Eh, entonces, bueno, Alemania, Austria-Hungría e Italia, que fueron los países menos favorecidos en esta repartición, también se dieron cuenta que estaban siendo bloqueados de cierta manera por las grandes potencias, como por ejemplo Francia y Reino Unido. De hecho, si ustedes ven en el mapa de Europa, Alemania solamente tiene salida al mar por el norte y está muy cerca de Reino Unido, por lo cual tenía dificultades para comerciar y para poder salir al mar, ¿cierto? Para poder comerciar marítimamente. Es por esto que estas potencias generan una alianza diplomática que se llama la Triple Alianza en 1888, que será integrada por Alemania, Austria-Hungría e Italia, y es uno de los bandos beligerantes de la Primera Guerra Mundial. Luego sucede algo con Italia, que lo vamos a comentar seguramente en otra clase, pero la conformación inicial es esa: Alemania, Austria-Hungría e Italia. Eh, la siguiente causa estructural, y va muy ligada a lo que estábamos viendo, es el sistema de alianzas, ¿ya? De hecho, esto es casi lo mismo, es la misma causa que la rivalidad imperialista, pero esto es para explicarles un poco más el sistema de alianza. Como les dije, los países menos favorecidos en el tratado, en la conferencia de Berlín, fueron Austria-Hungría, Alemania e Italia, que se les dieron muy pocos territorios en África. Y acá está el mapa que yo les dije anteriormente. Si se dan cuenta, Alemania solo tiene mar por aquí, por el mar del norte que se llama. Entonces, por ejemplo, si Gran Bretaña no quería que comerciara, solo le ponían unos barcos aquí y ya no podía comerciar. Por lo cual, una alianza con Italia era bastante buena porque le permitía una salida al mar Mediterráneo. ¿Y qué mejor para Alemania que haber tenido estas colonias en África, las que son del norte, para poder haber comerciado fácilmente? Pero se le dieron a Francia, ¿cierto? Entonces Alemania se vio bastante perjudicado ahí, ¿ya? Italia también tenía sus propios intereses, Austria-Hungría también, ¿cierto? Eran países que fueron poco favorecidos, pero que tenían cierto dinamismo por la revolución industrial. Entonces, estas potencias hacen la llamada Triple Alianza para poder, ¿cierto? Primero, para que tuvieran una salida más dura, más perdurable al mar Mediterráneo, para también poder comerciar entre ellas y para generar una especie de equilibrio de poderes entre Francia, Gran Bretaña y también el Imperio Ruso, que hasta ese momento era bastante aliado de Gran Bretaña, ¿cierto? Entonces ellos se habían más o menos cercados y para ayudarse mutuamente crean esta triple alianza. Por su lado, Francia y Reino Unido, al darse cuenta de esta alianza, que se formaliza en 1888, deciden hacer su propia alianza, eh, que luego traerían también a Rusia, para hacerle frente a esta alianza de Alemania, Austria-Hungría e Italia, con el fin de que no se les escaparan, que no se hicieran más fuertes. Como ustedes saben, en este tipo de cosas, en política, la unión hace la fuerza. Y si Alemania, Austria-Hungría e Italia se unían, eran un mayor peligro que estando separados. Por lo cual, Francia, Gran Bretaña y Rusia, el Imperio Ruso, crean lo que se llamaría la Triple Entente, ¿ya? Rusia principalmente se une a esta Triple Entente debido a que tenía grandes conflictos con Austria-Hungría, porque ambos países disputaban la hegemonía de esta zona de aquí.
Rumania, Serbia, Montenegro, que hace poco se había desintegrado del Imperio Otomano y que es la que se denomina los Balcanes. Principalmente por eso Rusia se une a Francia y a Gran Bretaña, porque tenía intereses, tenía los mismos intereses que Austria-Hungría en la región de los Balcanes. ¿Ya? Eh, Eso por ese lado, el sistema de alianzas. Decir también que el sistema de alianzas se destaca en un personaje que se llama Otto von Bismarck, que fue el canciller, o sea, lo que hoy día se llamaría el diplomático de mayor orden del país, el que tenía como el Ministerio de Relaciones Exteriores. Él era el que lo encabezaba en esos tiempos en Alemania y fue el que ideó este sistema de alianzas. Y lo que hicieron después Francia, Gran Bretaña y el Imperio Ruso fue más o menos copiarlo. Entonces, cuando ustedes hablan del sistema de alianzas de la Primera Guerra Mundial, el personaje que principalmente lo creó fue este personaje Otto von Bismarck. ¿Qué más se puede decir de esto? El sistema de alianzas era un pacto tanto político, económico y militar. Quiere decir que las potencias también tenían cierta eh, responsabilidad de defender a sus aliados en caso de guerra. Entonces, vayan ahí hilando un poco de cómo pudo haber esto desencadenado la Primera Guerra Mundial, ¿cierto? Eso, por eso mismo es una causa estructural, porque si uno de estos países atacaba a otro, toda la alianza entraba en guerra. Por ejemplo, si Austria-Hungría y Rusia se declaraban la guerra y había una guerra militar, el sistema de alianzas se iba a mover y lo más probable es que todos entraran en guerra. Lo mismo que si Alemania hacía la guerra a Francia, etc. Otra causa estructural es la paz armada, que es un periodo de la historia que se clasifica entre 1875 y 1914. En 1875 terminó la última guerra en Europa previa a la Segunda Guerra Mundial, o sea, previa a la Primera Guerra Mundial, por lo cual, si se dan cuenta, hubieron varios años de paz. Pero esta paz fue una paz armada. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras había paz, los países generaron este sistema de alianzas, por ejemplo, y también se empezaron a armar hasta los dientes. En este sentido surgieron nuevas armas, como ya lo vimos, el gas mostaza, las armas químicas, y también, por ejemplo, los acorazados. Acá en la imagen pueden ver un acorazado eh, británico de gran escala que eh, era un barco hasta esa época no conocido. Asimismo, Alemania también se armó hasta los dientes. De hecho, Alemania fue el país que más se armó, el que más gasto militar hizo. Y así todos los países generaron una carrera armamentística, ¿cierto? Alemania se formó en esos tiempos. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que Alemania ya era una potencia de segundo orden? Ya para 1914, vísperas de 1914, era la segunda potencia más importante del mundo, solo por detrás de Reino Unido. El Reino Unido no era que le ganara tanto en las armas, en el equipamiento militar. Lo bueno que tenía Reino Unido era su armada, sus barcos. Eran lo más importante que tenía. Y por otro lado, la segunda potencia, que era Alemania, lo que más tenía era armamento militar. Tenían tanques, tenían armamento químico, tenían lanzallamas, tenían armas de gran escala, tenían cañones, etcétera. Entonces, de este modo, los países empezaron a rivalizar en esta carrera armamentística, destacando en la Triple Entente, o sea, Francia, Reino Unido y Rusia, el que más destacaba era Reino Unido. Y en la Triple Alianza, o sea, dígase, Alemania, Austria-Hungría e Italia, el que más destacaba era Alemania con su poderío militar, que incluso superaba al de Reino Unido. ¿Ya? La última causa estructural que yo quería ver es el tema del nacionalismo. Para estos tiempos, en el siglo XIX y comienzos del siglo XX,
el nacionalismo, que se define como el sentimiento de pertenecer a una nación y desear que ésta se autodetermine, o sea, que se autogobierne, creció. De hecho, el sentimiento nacionalista y la idea de nación es creado en estos momentos de la historia. No es que antes nadie se sintiera parte de un país o de una comunidad, pero es en estos momentos de la historia, o sea, finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, donde eso tiene una preponderancia y permea más en los habitantes de los pueblos. Entonces los ciudadanos muchas veces estaban dispuestos a ir a la guerra y los países eh, como los de las alianzas incitaban a través de canciones populares, pinturas, caricaturas, eh, obras de teatro, etcétera, propiciaban este sentimiento nacional a los ciudadanos para que ellos sirvieran a la nación y en caso de guerra fueran a la guerra con el ideal de defender a su patria. Entonces, por ejemplo, aquí vemos una canción de esos tiempos, acá dice 2008, pero es la traducción solamente, que tiene que ver con el nacionalismo alemán y dice, queremos reunir a a todos los países alemanes. Todos son miembros desgarrados, entrelazados por un vínculo fuerte que los reúne por una eternidad. Ninguna disputa podría separarlos jamás. Eh, Así también, por ejemplo, el Reino Unido y Francia hacían caricaturas que se repartían en los diarios, posicionando al emperador alemán, al Kaiser de Alemania, Guillermo II, como un tirano que podía devorar un mundo. También ponían al ejército alemán como si fuera un monstruo. Todas esas imágenes ustedes las pueden buscar en internet y de hecho se los dejo como tarea que busquen material al respecto porque es bastante interesante. Yo no puse más solamente por cosas de espacio, pero es un tema que en verdad me alucina. También en los países recientemente independizados, como podían ser los países de los Balcanes, que recientemente se habían salido del Imperio Otomano, el sentimiento nacionalista se generaba para que esos países empezaran su historia, su idea de nación, y para que no se fragilizara, ¿cierto? Entonces, muchas veces estos sentimientos nacionalistas llevaron a estos países a que se independizaran en primera instancia y que después se mantuvieran firmes. Eh, y bueno, este sentimiento formó un ambiente donde las personas estaban dispuestas a ir a la guerra. Yo como alemán, yo como francés, yo como inglés, yo como serbio, quería defender mi nación porque sentía este sentimiento de pertenencia y no quería que otro país viniera y me gobernara. Quería que mis gobernantes fueran de mi misma nación. Ese es el sentimiento nacionalista, ¿cierto? Que, por ejemplo, ahora, no confundir con el racismo, obviamente, ni con la xenofobia. No es lo mismo. A veces van muy ligados, pero no es lo mismo. Pero, por ejemplo, ahora pasa bastante con, ¿cómo se llama este país? Puerto Rico. Puerto Rico está en un proceso donde cada vez hay más personas que no quieren que Estados Unidos los gobierne, porque si ustedes no sabían, Puerto Rico es casi que una colonia de Estados Unidos. Y el país, ahora sus habitantes cada vez son más, y entre los jóvenes aún más, los que quieren una independencia y quieren que Puerto Rico se gobierne a sí mismo. Esto podría ser un ejemplo contemporáneo del sentimiento nacionalista en Puerto Rico, ¿ya? No confundir, por ejemplo, cuando un chileno o alguien de otro país dice que odia a los migrantes. Eso no es nacionalismo, eso es xenofobia y racismo. Sigamos entonces. Ahora, algo importante. Ahora pasamos, si se dan cuenta, a las causas inmediatas. Ya no estamos en las causas estructurales, sino que estamos en lo que detonó el conflicto. Vimos todas estas causas estructurales que generan, ¿cierto? Todo el ecosistema, todo el ambiente para que se genere la guerra. Lo único que faltaba era un chispazo, ¿cierto?
las colonias estaban peleando eh, por nuevos territorios para comerciar, lo que se denotó en la conferencia de Berlín, ¿cierto? Las potencias también de Europa hicieron alianzas militares y comerciales para defenderse mutuamente, y también las alianzas, los países estaban generando todo este sistema de paz armada, cada vez se armaban más y generaban sentimientos nacionalistas a su población, cosa de que si hubiera guerra estuvieran preparados para ir. Todo esto daba un caldo de cultivo eh, que casi daba por sentado la guerra, ¿cierto? En algún momento iba a pasar. Pero ¿qué fue lo que detonó la guerra? A eso le llamamos la causa inmediata. Y lo que pasó fue justamente en esta región que ya les había mencionado de los Balcanes. Acá tengo un mapa, pero primero vamos a dar contexto. El Imperio Otomano, que es un imperio árabe, ¿cierto? No cristiano, árabe, musulmán, fue un gran imperio durante los siglos pasados, quizá uno de los más poderosos. Pero para el siglo XX se quedó un poco atrás en lo que tiene que ver con la revolución industrial, tuvo varias crisis internas, por lo cual empezó a desmembrarse y sumado al sentimiento nacionalista de sus colonias, éstas buscaron independizarse. Fue así como se crearon nuevos estados, como fue Grecia, que lo tenemos acá, Bulgaria, Rumelia, que si bien fue un estado, nunca alcanzó a constituirse como tal, y Bosnia, que está acá, ¿cierto? Montenegro también, y el más importante, Serbia. Ah, y acá está Rumania también. Todos estos países se independizaron del antiguo Imperio Otomano, que vemos la colita para acá, pero más hacia el oriente, es mucho más grande. Es lo que actualmente se conoce como Turquía, ¿ya? Y también era de ellos la zona de los Balcanes, que para este momento se empezó a independizar. Acá esto, que todavía es del Imperio Otomano, es la actual Macedonia del Norte, por ejemplo. Entonces, de estos países que se independizaron, el más importante fue Serbia, porque fue el que generó mayor estabilidad entre estos países, ¿ya? Y contaba con el apoyo de Rusia, debido a que la gente que vivía en los Balcanes mayormente era de origen eslavo, que es el mismo grupo étnico que las personas que vivían en Rusia. Quiere decir que compartían cultura similar, idioma similar, tradiciones similares, religión similar, etcétera. Por lo cual Rusia alentaba a que Serbia hiciera como de patrón en estos países independientes y que todos estos países fueran aliados de Rusia, ¿ya? Eh, en lo que se conoce como paneslavismo. Sin embargo, algo muy importante que sucedió fue que Austria-Hungría, dada esta desmembramiento del Imperio Otomano, quiso apoderarse de los Balcanes recientemente independizados y partió por este país que se llama en esos tiempos Bosnia y Herzegovina. Por eso este está pintado de dos colores, debido a que era un imperio independiente, pero fue colonizado por el imperio austrohúngaro. Serbia, obviamente como era la cabeza de estos países recientemente independizados, le resultó extraño, le resultó nocivo estas pretensiones de expansión del imperio austrohúngaro, de Austria-Hungría. Por lo cual eh, empezó a generar distintas propagandas y empezó a leonar, ¿cierto?, a los otros países para eventualmente declarar la guerra a Austria-Hungría o exigirle que abandonara Bosnia y Herzegovina. Sin embargo, Austria-Hungría hizo caso omiso y obviamente tenía el respaldo de las otras potencias de la Triple Alianza, entre ellas una muy poderosa que era Alemania, ¿cierto?
Y pasó finalmente lo siguiente. En el 28 de junio de 1914, Francisco Fernando, o Ferdinand, eh, visitó Bosnia y Herzegovina en calidad de príncipe heredero de la corona de Austria-Hungría. ¿Para qué lo mandaron allá? Para afianzar el poderío y para demostrar el poder que Austria-Hungría tenía en ese país, en ese territorio. Y fue a la ciudad de Sarajevo, que era la capital administrativa de ese territorio llamado Bosnia y Herzegovina. Eh, y fue víctima de un atentado, de un magnicidio. Murió a manos de un nacionalista serbio que aprovechó la oportunidad para poder matarlo junto a su esposa en forma de protesta a las pretensiones que tenía Austria-Hungría en la región de los Balcanes. Y acá podemos ver un dibujo, un retrato de lo sucedido. Ya, entonces, Austria-Hungría se da cuenta que esto puede venir orquestado o sospecha de que esto puede venir orquestado desde la misma Serbia, por lo cual le dice a Serbia que le va a declarar la guerra y no acepta un ultimátum que le da Austria-Hungría. Serbia obviamente lee este ultimátum las autoridades serbias y deciden no aceptarlo debido a que habían un punto o unos puntos que atentaban contra la misma soberanía que los volverían casi una colonia o unos vasallos de Austria-Hungría. De esta forma, Austria-Hungría entra en conflicto con Serbia y Serbia era apoyada, como ya les dije, por Rusia, por lo cual le dice a Rusia, a través de la diplomacia, le dice a Austria-Hungría que si le declara la guerra a Serbia, Rusia le iba a declarar la guerra a Austria-Hungría, lo que termina sucediendo. Entonces ya tenemos a tres países en conflicto para julio de 1914, que sería Rusia versus Rusia y Serbia versus Austria-Hungría. Como Austria-Hungría también lo apoyaba Alemania por el sistema de alianzas, esta también entra a la guerra contra Rusia y a la vez se aprovecha de todo el momento para pedirle a Francia que acepte los derechos de la neutralidad. ¿Qué quiere decir esto? Que no se metiera en la guerra por ningún motivo, lo cual Francia dice, yo por el momento me voy a declarar neutral, pero me reservo el derecho a participar en la guerra. Si yo quiero participo. Y a Alemania no le convence esto, por lo cual lo invade. Invaden, le declaran la guerra a Francia y también a Suiza, que era muy cercano a Francia y lo destinan a atravesar para poder invadir posteriormente a Francia. Reino Unido, que era el que menos quería participar en la guerra, debido a los intereses que tenía por todos lados, tiene que terminar entrando debido a que sus dos países aliados, tanto Francia como Rusia, ya estaban en guerra. Y el comienzo de la Primera Guerra Mundial entonces empieza cuando Reino Unido entra en esta guerra, que sería en agosto de 1914. Por eso en agosto de 1914 ya tenemos a todas las potencias de las alianzas, tanto de la Triple Entente como de la Triple Alianza, en guerra. Posteriormente, vamos a ir viendo en clases siguientes, se unen países muy definitorios como es Estados Unidos, por ejemplo. Pero eso lo vamos a ver más adelante con los sucesos de la guerra. Ahora les voy a dejar una tarea, ¿ya? Y también les voy a mencionar cómo va a funcionar el tema del material de apoyo. La tarea es la siguiente. Yo les dije que anteriormente se mencionó una cláusula del ultimátum que Serbia no aceptó
porque podía atentar a su soberanía. Acá al ladito está el ultimátum, la fuente directa del ultimátum. Esto fue lo que le escribió Austria-Hungría a Serbia. Le dijo, si tú aceptas esto, no nos vamos a guerra. Si no lo aceptas, la guerra es inmediata. ¿Ya? Entonces, de estos puntos que están acá, que son los más importantes, ustedes me tienen que decir cuál o cuáles puntos y por qué atentan contra la soberanía serbia. Una recomendación que yo les doy es que busquen el significado de soberanía si es que no saben qué significa y la próxima clase lo podemos profundizar y ustedes me pueden hacer preguntas. Pero esta es la tarea que yo necesito de más tardar, les doy el ultimátum, a más tardar para el próximo lunes, ¿ya? Que me respondan esta pregunta. ¿Cuál sería el punto o los puntos que atentan contra la soberanía serbia y por qué? Acá en el mismo PPT entonces va a estar el ultimátum para que lo revisen. Y ahora, para terminar, les voy a explicar cómo va a funcionar el material de apoyo. Yo les voy a subir un libro entero, que es un libro bastante bueno, y clase por clase les voy a ir diciendo qué página tienen que leer. El material de apoyo sirve de la manera siguiente. Si ustedes quieren profundizar en el tema y saber bastante, léanlo completo. Si no tienen el tiempo suficiente, al menos lean los puntos en el índice, van viendo, y en las páginas que yo les voy diciendo, van viendo, lean lo que les quedó menos claro de la clase, ¿ya? Pero mi recomendación es que si tienen el tiempo suficiente, lo lean completo, ¿ya? Eso, chiquillas, espero que esta clase les haya servido. Cualquier duda me la pueden hacer. En la siguiente clase vamos a seguir eh, digamos, los sucesos de la Primera Guerra y también sus consecuencias, ¿ya? Y en el material también les voy a subir lo que es el cronograma de algunas clases siguientes para que ustedes vayan adelantando si quieren o vayan preparándose. Eso, estimadas, recuerden la tarea y muchas gracias por ver el video. Hasta luego.